Seguimos con la historia de la doctrina de la Iglesia. Es una doctrina muy extensa, es tal vez la doctrina más desarrollada a lo largo de la historia, donde ha habido más, tal vez no tanto controversia y debate, pero más elaboración propiamente. Estamos hablando del papado, del origen del papado, de las razones por qué se dio tanta importancia al obispo de Roma y ahora vamos a seguir hablando un poco de eso, porque ese es el tema, probablemente el tema más importante de la Edad Media, el auge, el desarrollo y el establecimiento del papado. Hubo hombres que sí reclamaron la posición de autoridad antes que Gregorio I, como hemos mencionado, aunque el papado propiamente habría comenzado con Gregorio. El término papa, bueno, obviamente viene de una palabra, de la palabra griega que habla de padre, pues simplemente, que se latinizó. La palabra padre se aplica a los sacerdotes, especialmente los sacerdotes de parroquias locales. Pero la palabra papa, que es una expresión más técnica, digamos, ya se aplicó solamente al obispo de Roma. ¿Qué personajes reclamaron autoridad? Bueno, en el siglo IV tenemos dos, Dámaso y Ciricio, reclamaron autoridad. En el siglo V tenemos también varios, algunos de ellos son más importantes. Inocencio I, tenemos que reclama la autoridad. Él es importante porque tuvo un papel destacado en ayuda a la ciudad de Roma después de uno de los saqueos de los bárbaros. León I, también del siglo V, lo más famoso de él es la carta cristológica que escribió para el Concilio de Calcedonia, de donde viene también el famoso credo de Calcedonia. León I resulta importante por eso. También en el siglo V está Gelasio, otro personaje que pidió o reclamó autoridad. Además de las razones que ya hemos presentado y de los personajes que reclamaron autoridad, hubo una base legal, digámoslo así, de unos documentos que le daban poder al Papa. Tenemos la famosa donación de Constantino. Se habla de que Constantino donó al obispo de Roma extensos territorios en la península italiana, y eso le daba al Papa mucha autoridad, mucho poder, muchas posesiones. No está claro el origen auténtico de esos documentos. Luego aparecen otros documentos más tarde, esos vienen ya más en el siglo IX, que es los decretales de Isidoro se llama. Este documento lo que hace es darle al Papa autoridad sobre los gobiernos civiles. De ahí viene luego la lucha en la Edad Media entre el Papa y los reyes y los emperadores de la época. Sirvieron de base, la base legal, aunque se duda, digamos, de la autenticidad de estos documentos. De todas maneras, fueron útiles para el desarrollo del papado. Bueno, la doctrina de la Eucaristía, lo más importante de la Edad Media en el tema de la Eucaristía es el establecimiento formal de la doctrina de la transubstanciación, el dogma de la transubstanciación, que ya comenzó con Gregorio I, pero por fin en el cuarto concilio de Letrán se establece como dogma, ya queda fijo, y también se le otorga el poder al sacerdote para consagrar los elementos, y en esa ceremonia es que sucede la transubstanciación. Eso es lo más importante, digamos, en cuanto a la doctrina de la Eucaristía en la Edad Media. Las dos cosas más importantes eclesiológicamente hablando en la Edad Media son el origen del papado y el establecimiento de la institución del papado, y el dogma de la transubstanciación en la Eucaristía. Prácticamente lo demás no queda
La teoría sacramental de la salvación ya está, pero eso es una cuestión soteriológica y eclesiológica al mismo tiempo. Pero ya pasamos a la Reforma. En la Reforma protestante hubo cambios radicales en la naturaleza y también en la función de la Iglesia. Hay básicamente dos temas que vamos a ver: la naturaleza y estructura de la Iglesia, y luego la naturaleza y el significado de los sacramentos, que son las dos cosas que venían de la Edad Media. En cada tema veremos la enseñanza de las tres vertientes más importantes del protestantismo del siglo XVI propiamente: el luteranismo, el calvinismo y el anabaptismo. Esos tres, cómo se observa. Pero para eso vamos a dejar espacio en otro video, porque aquí no nos dará tiempo para tocar todo eso, y así que vamos a dejarlo ahí. Solo introducimos la doctrina en la Reforma y la Posreforma, diciendo que es de las cosas más importantes que sucedieron en la Reforma. Los mayores debates se dieron ahí, junto con la soteriología, por supuesto, y la doctrina de las Escrituras, pero la eclesiología sufre mucho debate en la Reforma.